Bienvenido, iglesia, bienvenido a este nuestro primer servicio del año 2024. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, iglesia? Gloria a Dios. ¿Cómo han iniciado el año? Victoria, ¿no cansados? ¿No están con sueño? ¿No? Yo me siento un poco así. Pero ahorita me despiertan. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, vamos a tener nuestro primer servicio de este año 2024 y el Señor va a hablar a nuestras vidas en lo que es la guianza que Él tiene para nosotros, en lo que quiere darnos a nosotros, en lo que nosotros empecemos en este año a poner por obra en nuestras vidas personales, como familia, como iglesia, y Él nos va a ayudar en todo lo que Él ya dispuso para este tiempo. Así que vamos a orar para poder recibir esta palabra, nuestra primera palabra del año 2024, palabra sobre la misión. ¿Cuál es la misión que Dios tiene para Emmanuel, para este año y para cada uno de nosotros? Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias bendito Dios por este hermoso día, Señor, que tú has preparado para nosotros, para que podamos venir a alabarte, adorarte y exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú estás en control de toda situación, Señor. Gracias porque tú has cuidado nuestra salida, Señor, y nuestra entrada a este lugar, Señor, bendito Dios. Y en este tiempo te pedimos, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas conforme a las necesidades que tú sabes que cada uno tenemos, Señor, conforme a los planes que tú ya dispusiste para nosotros en este año, Señor. Tú conoces, Señor, nuestros pensamientos, conoces nuestras cargas, nuestras aflicciones, conoces todo lo que estamos enfrentando, Señor, conoces nuestros planes y en este día venimos a ponerlo todo delante tuyo, Señor, para que seas tú, Señor, llevándote, Señor, bendito Dios, y poniendo en nosotros tu palabra, Señor, haciendo en nosotros, Señor, el cambio y la transformación que tú deseas, para que nosotros, Señor, cuando estemos allá afuera, seamos esa luz, esa sal, Señor, que dé testimonio, Señor, de tu gran amor, de tu gran poder, Señor, y sobre todo que demos testimonio, Señor, del poder transformador que hay en tu palabra, Señor, bendito Dios. Para Espíritu Santo te pedimos que hables, Señor, a nuestros corazones. Danos el entendimiento, el discernimiento para recibir esta palabra, Señor, y a guardarla en nosotros, que no sea robada, Señor, de nuestros corazones, bendito Dios, y que podamos ponerla por obra y que crezca en nosotros y eche raíces y dé fruto y buen fruto. Bendito Dios, como siempre, Señor, te entrego mi vida. Espíritu Santo, toca mis labios con ese carbón encendido. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos de hombre ni palabras de hombre, sino que sea, Señor, transmitiendo a tu pueblo, Señor, y a mi vida lo que tú ya pusiste en mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Estamos listos, iglesia? Para este nuevo año 2024. Cuesta a veces todavía recordar, ¿no? 2024, ¿qué año estás? Todavía 2024, todavía no. El otro día estaba viendo un video de alguien que estaba dando en estos días, una conferencia y dijo, bueno, el año 2013 se fue y ahora el 2014, o sea, todavía está más atrasado todavía. Y a veces todavía al principio de días todavía nos cuesta un poco, como a veces te preguntan la edad, ¿no? Y pasan 6 meses y sigues diciendo la edad del año anterior. Y a veces también nos cuesta, ay, ¿qué año estamos? 2024, wow. Entonces, vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en este 2024, lo que nos ha entregado como iglesia, para que sea la misión sobre la cual trabajaremos como iglesia, como cuerpo de Cristo, pero que también cada uno individualmente debe trabajar en su vida. Pero antes de leer la palabra, me gustaría poder aclarar la diferencia entre misión y visión, porque como iglesia tenemos una visión y Dios nos entregó una misión también cuando nosotros iniciamos hace unos 3 años casi el ministerio. ¿Sabemos cuál es la diferencia entre visión y misión? Vamos a verla. Vamos a ver las definiciones y para poder entenderlo un poco mejor vamos a ver las definiciones que se le da empresarialmente en una compañía a estas dos formas, a la visión y a la misión. La visión, vamos a verlo ahí, dice la visión es el objetivo a largo plazo que una empresa desea alcanzar. O sea, una visión no es a corto plazo, una visión es a largo plazo, algo en la cual la empresa se enfoca y dice queremos alcanzar en unos años ese lugar o esa es lo que estamos proyectándonos. Ahora, como iglesia, ¿cuál es nuestra visión? Lo tenemos ahí.
Espero que todos lo hayamos leído en algún momento, pero voy a leérselos. Dice, nuestra misión es ser una iglesia donde el nombre de Dios sea exaltado en todo tiempo, reconociendo siempre la gracia que recibimos a través del sacrificio y el amor de nuestro Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo para el crecimiento de la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, nuestra visión a largo plazo, ahora, cuando digo acá a largo plazo, no quiere decir que aún no lo alcanzamos, en el sentido de nosotros como iglesia. Nuestra visión a largo plazo quiere decir que es algo que siempre vamos a buscar qué hacer, siempre vamos a buscar que sea nuestra mira, nuestra meta, a lo cual nosotros deseamos alcanzar. ¿Y qué es lo que nosotros deseamos siempre alcanzar? Lo que nunca queremos cambiar en nosotros, lo que nunca queremos cambiar en nuestro ministerio, es de que dice que todo aquel que venga a la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Exaltar a Dios. O sea, aquel que pise este lugar no va a hacerlo para exaltar al hombre, no va a hacerlo en búsqueda del hombre, no va a hacerlo porque el hombre me cae bien, porque el hombre habla bien, no, va a hacerlo porque siente la presencia de Dios acá y porque quiere exaltar el nombre de Dios. Nuestra visión, que siempre, hasta el día que el Señor nos llame, por eso es a largo plazo, nuestra visión que siempre vamos a buscar es que ninguno de nosotros se tome la gloria que le pertenece solamente a Dios. Ninguno de nosotros se exalte por lo que Dios nos ha entregado. Porque si yo estoy parado aquí, es porque Dios me permitió estar parado aquí, no es por mí. Igual cualquiera de ustedes podría estar parado aquí. ¿De qué tenemos que exaltarnos? ¿De qué tenemos que glorificarnos? Si todo lo que hacemos es porque Dios así nos lo entregó. Entonces nuestra visión es exaltar a Dios, que todo el que entre exalte a Dios. También nuestra visión, dice, es de que todos tienen que reconocer, y nunca vamos a cambiar eso, reconocer de que la salvación es por gracia. ¿Gracia entregada a través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando alguien viene, no va a decir, pastor, usted me salvó. No. Pastor, por usted es que yo soy ahora sí. No, Cristo Jesús. Lo que hemos recibido, la salvación que hemos recibido es por gracia a través del sacrificio de Cristo Jesús, y también a través de ese sacrificio nosotros hemos recibido todas las cosas, las demás cosas por añadidura. No fuimos nosotros, es la gracia a través de Cristo Jesús. Entonces nuestra visión es exaltar a Dios siempre, reconocer que lo que tenemos, sobre todo la salvación, es por gracia a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y el tercer punto, ¿cuál es? Reconocer de que sin el Espíritu Santo no somos nada. Reconocer de que nosotros nos movemos solo y únicamente bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque si nos movemos bajo la guianza del hombre, lo que es del hombre no permanece, mas lo que es de Dios dura para siempre. Entonces, nuestra visión por siempre, cuando el día que mi esposo y yo no estemos más al cargo de Manuel, porque el Señor nos dio un descanso y se levanten nuevos pastores, se levanten nuevos líderes, todos van a seguir buscando esa visión, porque esa visión es la visión con la que Manuel nació, la visión con la que el Señor creó a Manuel, una visión a largo plazo que siempre se va a buscar. Amén. Entonces, eso es visión. Ahora, ¿qué es misión? Metas. Vamos a verlo. También dentro de la administración, la misión, dice, se define como el propósito de la empresa. La misión de una empresa suele empezar con un verbo infinitivo, como por ejemplo fabricar, crear, diseñar, capacitar, educar, etc. En otras palabras, la misión se define como la manera en que la empresa debe actuar para llegar a alcanzar la visión. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder alcanzar esa visión? Ahora, cuando Emmanuel fue formado, cuando Manuel fue creado hace 2 años y medio, el Señor nos entregó una misión. Ahora, esa misión, año a año, el Señor nos va dando nuevas misiones. Pero no es que esa misión ya no la hacemos, sino que da nuevas visiones añadiendo a la misión
que ya estamos realizando. Cada año tenemos una misión y al siguiente año el Señor añade más y añade más. ¿Por qué? Porque nosotros vamos de crecimiento, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Entonces, la primera misión que el Señor nos entregó, y todos pueden verla ahí, se las voy a leer, dice: cumplir el llamado que Jesucristo entregó a la iglesia de ir y hacer discípulos, aconsejándoles en el amor de Cristo que guarden la palabra que Él nos dejó, conforme a Mateo 28, 19, 20. Enseñándoles que el reino de los cielos se ha acercado, conforme a Mateo 10, 7, 8, guiando al pueblo de Cristo según las Escrituras, sin añadir o disminuir nada de ellas, conforme a Deuteronomios capítulo 4, verso 2. Entonces, como hemos leído, dice que la misión se expresa por un verbo infinitivo, y en nuestra misión podemos encontrar 3 verbos. Cumplir, que fue la primera, cumplir el llamado que Jesucristo nos entregó. Ahora, dentro de cumplir, podemos poner también obedecer. Para cumplir es un obedecimiento, o sea, obedecer. La segunda es enseñar y la tercera es guiar. Entonces, como Emmanuel, nuestra misión para cumplir lo que el Señor, exaltar a Dios, exaltar a Cristo y seguir guiados por el Espíritu Santo, es que vamos a cumplir o obedecer lo que el Señor nos dejó en su palabra. Vamos a enseñar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Exaltar al hombre? No. O sea, si nosotros como cumplimos nuestra misión, vamos a poder alcanzar nuestra visión. ¿Y qué es lo que más decía? Y guiar. ¿Guiar al pueblo a qué? ¿A que me aplaudan a mí? ¿Guiarlo a qué decía? Sin añadir ni disminuir nada de la palabra. Guiarlos a vivir conforme a la palabra. Amén. Entonces, esa es la misión con la que Manuel nació. Ahora, en el año 2022 el Señor nos puso otra misión, nos añadió otra misión. La misión del año 2022, la palabra con la cual nosotros iniciamos el año 2022 fue año de la llenura del Espíritu Santo para la construcción de la casa de Dios. Entonces, a la palabra cumplir, a la misión cumplir, enseñar y guiar, Dios añadió en el 2022 otra. ¿Cuál fue? Construir la casa de Dios. ¿Qué sucedió en el año 2022? Para Emmanuel. En el año 2022, 6 meses después que Emmanuel creció y nació aquí, Emmanuel se pudo inscribir o pudo estar inscrito legalmente en todos los entes gubernamentales que la ley exige. Entonces, legalmente Emmanuel comenzó a construirse. Legalmente nosotros comenzamos a construir Emmanuel y ahora estamos inscritos en todos los entes gubernamentales que exigen que la iglesia tiene que estar escrita. De la misma manera, en el año 2022 iniciamos todos los papeleos para poder estar inscritos en el ACC, que es el Australian Christian Churches. Entonces, ¿cumplimos esa palabra en el año 2022? Sí, el Señor nos ayudó a cumplirla y comenzamos a construir la casa y comenzamos a construir Emmanuel. ¿Cómo? A través de la llenura del Espíritu Santo. 2023, el año que acabamos de terminar, ¿cuál era la misión que Dios nos dio? Mejores son 2 que 1. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el verbo? Acompañar. El Señor nos mandó a acompañar a los que estaban caídos, a los que estaban necesitados, a los que estaban pasando por situaciones difíciles. ¿Lo cumplimos? A los que no recuerdan, no estuvieron aquí, nuestro primer servicio del año 2023 fue igual 6 de enero, creo. Si mal no recuerdo, creo que fue el mismo, bueno, sábado, el primer sábado del año 2023. Estuvimos aquí acompañando a una familia que nos buscó porque habían pasado por una situación difícil, que uno de sus familiares había fallecido días anteriores. Y el primer servicio del año fue un servicio en el que tuvimos aquí un servicio de acción de gracias por la vida de esta persona. Y acompañamos a esa familia. El Señor nos permitió el primer día del 2023 comenzar a cumplir con la misión que Él nos dio, acompañar a aquellos que estaban en necesidad. Y ellos vinieron ese día, estuvieron aquí, vinieron muchas semanas después y estuvimos acompañándola. Y creo que muchos de los que están aquí ahora también sintieron esa compañía que la iglesia comenzó a brindarles, que la iglesia comenzó a darles. Y eso es lo que el Señor comenzó a añadir y a poner en nuestros corazones. Entonces vemos que desde que Emmanuel inició,
el Señor nos ha ayudado a través de las misiones, la misión que nos da cada año, a poder cumplir o poder alcanzar la visión que Él ha puesto en nosotros. Ahora, 2024, ¿cuál es la misión que tenemos para este año? La misión para este año va a estar enfocada en el Salmo 92. Así como cada año está enfocada en una palabra, este año va a estar enfocada en el Salmo 92, versos 12 y 13. Y para poder ya entrar en la palabra que Dios quiere entregarnos para este año, vamos a leer este Salmos, pero vamos a leerlo todo el Salmo 92, porque allí también vamos a ver cómo vamos a lograr hacer el trabajo que Dios quiere. Así que vamos a leer Salmos 92. Amén. ¿Lo tenemos? Hermanita Ruth, ¿puede leérnosla, por favor? Aquí, hermanita, para poder usar el micrófono. La palabra de Dios dice así: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacorio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Será ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Palabra de Dios. Wow, gloria a Dios. Gracias, hermanita Ruth. Salmo 92. Entonces, nuestra misión para este año va a estar enfocada en dos versos. En el verso 12 y en el verso 13. Ahora, cuando leemos el verso 12 y el verso 13, comparten un verbo en común. ¿Y cuál es esa palabra? Ese verbo. Florecer. Amén. Entonces, florecer va a ser la palabra que va a guiar nuestra misión este año. Vamos a florecer como iglesia e individualmente cada uno. Ahora, ¿qué significa florecer? No quiere decir que no van a salir florcitas, ¿no? ¿Qué significa florecer? ¿Mm? ¿Crecer? Vamos a verlo. Vamos a ver el significado de acuerdo al diccionario, la lengua. Amén. Florecer, dice, dentro de la botánica significa echar flores, o sea, brotar, ¿no? Brotar flores, cuyos sinónimos son brotar, florear, tramar. Ahora, dentro de una persona, cuando se le dice a una persona o a una cosa, dice, dicho una persona o cosa, cuyos sinónimos son progresar, desarrollarse, despuntar, crecer, prosperar, medrar, que significa madurar, brillar y adelantar. Entonces nuestra misión para este año es florecer. ¿Y florecer qué trae consigo? Dice que vamos a progresar, nos vamos a desarrollar, vamos a despuntar, o sea, vamos a avanzar, vamos a crecer, vamos a prosperar, vamos a madurar,
vamos a brillar y nos vamos a adelantar. ¡Wow! Entonces, esta es la palabra que el Señor quiere para nosotros este año y es la palabra que el Señor nos va a ayudar, como lo hemos visto en esta pequeña historia que les he contado de todos los años. Así como nos ha ayudado todos los años a cumplir la misión para poder alcanzar la visión, este año el Señor nos va a ayudar a florecer, nos va a ayudar a crecer, a brillar. Nos va a ayudar a que nosotros comencemos a madurar espiritualmente. Nos va a ayudar a que comencemos a prosperar. Pero hay algo muy importante, porque cuando a veces decimos prosperar, a veces como que crea una confusión, ¿no? Pero lo vemos también aquí en el Salmos, porque si nosotros vemos en el verso 7 también nos habla de florecer. Dice, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. Pero si nosotros vemos, hay diferencia entre ese florecer del verso 7 con el florecer del verso 12 y 13. ¿Cuál es la diferencia? Que uno florecen, dice, conforme a los impíos o a los injustos, y el otro es un florecimiento conforme a los justos. Ahora, ¿cuál es el florecimiento que nosotros queremos? Miren que los dos van a florecer, o sea, los dos florecen en algo, pero hay un final de cada uno. Y lo que nosotros tenemos que buscar es florecer conforme a los justos. Ahora, para yo florecer conforme a los justos, tener ese florecimiento, ese crecer, progresar, esa prosperidad, ese brillo conforme a los justos y no conforme a los impíos o insensatos, ¿qué es lo que tengo que buscar? El mismo Salmo lo dice. ¿Qué es lo que nos dice? Verso 4, 5 y 6. Dice, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, ¿con qué? ¿Con las obras de quién? De Dios. O sea, no mis obras, sino me alegro en las obras de Dios. Dice, ¿en las obras de quién? De tus manos me gozo. O sea, no me estoy gozando en mis obras, en las obras de mi mano, sino en las obras de las manos de quién? De Dios. ¿Cuán grandes son qué? Tus obras, oh Jehová. O sea, tus obras son grandes, no mis obras. Muy profundos son qué? Tus pensamientos. Y ahí viene el hombre necio, o sea, el que florece, como vemos en el verso 6, dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que no sabe? O sea, ellos pueden florecer, pero no están sabiendo cómo, ni están entendiendo el por qué. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que ellos no saben? Lo que el salmista dice, Señor, yo me alegro en tus obras, yo me alegro en las obras de tus manos, en tus pensamientos. O sea, lo que el salmista nos está diciendo a nosotros, para nosotros florecer como Dios quiere que nosotros florezcamos este año, que brillemos, que progresemos, que prosperemos, que crezcamos, para yo florecer de esa manera, lo que yo tengo que hacer es comenzar a buscar las obras de Dios, los pensamientos de Dios y no los míos. Y dice que el insensato no entiende eso. ¿Por qué? Porque el insensato muchas veces no entiende por qué Dios hizo esto o por qué Dios hizo lo otro. Y al final, ¿qué buscan qué hacer ellos? Sus propios pensamientos. ¿Por qué? Porque no entienden la obra de Dios, no entienden la palabra de Dios, no entienden los caminos de Dios. Para ellos muchas veces Dios está equivocado. ¿Por qué está equivocado? Porque no hizo lo que yo quise. ¿Por qué está equivocado? Porque no hizo la manera en como yo creo que tiene que hacerse. Y muchas veces cuando yo busco mis propios pensamientos, sí puedo florecer, ¿no es cierto? Vemos afuera, si es que a eso le llamamos florecer.
Vemos afuera muchos llenos de riquezas. Y uno del mundo dice, wow, floreció. Vemos afuera muchos llenos de fama. Y el mundo dice, wow, este floreció. ¿Por qué? Este creció. Pero ¿a dónde lo lleva todo eso? ¿A qué nos decía la palabra? ¿A dónde lo llevaba? Amén. ¿Y por qué son destruidos? Porque rechazaron la palabra, crecieron en sus propios pensamientos, quizás florecieron, sí, pero en el día que estén frente a la presencia de Dios, todas sus riquezas, ¿le va a abrir las puertas de los cielos? ¿Por qué? ¿Quién es el único que abre la puerta de los cielos? Cristo Jesús. El día que ellos estén ahí frente a la presencia de Dios, van a decirle, mira Señor, yo soy el artista más famoso de la tierra, tienes que dejarme entrar. Y Dios le va a decir, sí, claro, yo vi todas tus películas, claro, pasa. ¿Le va a decir eso? No, porque Él no ve a nosotros, no nos ve a nosotros, ve a su Hijo en nosotros. Y aquel que no tenga al Hijo va a ser desterrado. Entonces vemos que hay dos tipos de florecimiento, el florecimiento conforme al mundo y el florecimiento conforme a la palabra de Dios. Y ambos quizás puedan echar flores, pero ¿cuál es el final de esa flor? Por eso, iglesia, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es la meta que nosotros queremos alcanzar? ¿La vida eterna o solamente gozarnos aquí en la tierra? Porque si queremos gozarnos aquí en la tierra, bueno, podemos hacer como los injustos, ¿no? Buscar que florecer, como el mundo lo dice. Pero si yo quiero, mi meta es la vida eterna, lo que yo tengo que hacer es buscar que florecer como Dios quiere que yo florezca. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Tengo que buscar sus pensamientos, tengo que buscar sus obras, tengo que empezar a buscar lo que Dios quiere que yo haga y no hacer que Dios haga lo que yo quiero. ¿Estamos entendiendo? ¿Recibiendo? Hay dos tipos de florecimiento, iglesia. Y sí, vemos muchos millonarios por ahí, muchos ricos que florecieron. Pero ¿de qué les vale esos jardines? Y esos jardines se van a quedar acá. Al final Dios no va a ver el jardín, va a ver la semilla que hay en ti. No la flor que brotaste, sino la semilla que hay en tu corazón. ¿Y cuál es esa semilla? Cristo Jesús. Así que muchos se preocupan por ese florecimiento cuando nosotros tenemos que preocuparnos por el florecimiento que Dios quiere. Ahora, para el florecimiento que nosotros debemos buscar, tenemos que nosotros buscar en la palabra, conforme a lo que Cristo nos mandó. ¿Y cuál es el florecimiento que Cristo nos manda? ¿Qué tenemos que hacer para florecer así como Cristo floreció? Vamos a verlo. Juan capítulo 12, verso 24. Juan capítulo 12, verso 24. ¿Qué dice? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. En esta palabra nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de sí mismo, nos está hablando de Él. Y nos dice que lo que Él estaba buscando, ¿qué era? Dice, ser una semilla que florezca y que lleve mucho fruto. Y para eso nos dice que la semilla tiene que caer y morir. O sea, nos muestra lo que iba a suceder con Él. ¿Qué sucedió con Él? Murió. Esa caída y muerte fue la entrega de obediencia que Cristo hizo delante del Padre para que nosotros podamos ser ese fruto que crecía a través de la semilla que cayó y murió. Cristo Jesús dejó todo lo que Él tenía para caer y morir. ¿Qué era lo que Él dejó?
La palabra nos dice, el hermano Camilo nos lo leyó la semana pasada en Filipenses 2. Cristo se despojó de su forma de Dios y se hizo siervo, humillándose a sí mismo, como haciéndose siervo, humillándose a sí mismo, dejando su forma de Dios. Entonces Cristo dejó su forma de Dios para hacerse siervo. Y dice que cuando esa semilla cayó y murió, ¿qué pasó? Creció, floreció y dio mucho fruto. Entonces nosotros, como esas semillas, para poder crecer, florecer y dar ese fruto que deseamos, ¿qué tenemos que hacer? Morir. ¿Morir a qué? Morir a nuestro pasado, morir a todo aquello que no tenemos que cargar con nosotros, despojarnos de todo ese pasado que estamos cargando muchas veces con nosotros, que no nos va a dejar morir, que no nos va a dejar caer. ¿Por qué? Porque yo no quiero caer, qué vergüenza. Yo no quiero morir. Pero la palabra nos dice, tiene que caer, tiene que morir para poder florecer. Y muchas veces lo que tenemos que morir, lo que tenemos que dejar atrás es ese pasado que quizás se llama avaricia, que quizás se llama falta de perdón, que quizás se llama idolatría, que quizás se llama fornicación, que quizás se llama orgullo. Tenemos que morir a todo eso, porque si nosotros no morimos a todo eso, ¿qué flor voy a dar? Dice que la buena semilla no puede dar, o el buen árbol no puede dar mal fruto, y el mal árbol no puede dar buen fruto. Y si yo no moría todo eso, ¿qué va a crecer en mí? ¿Voy a florecer? Quizás sí, vas a florecer. Pero ¿a qué te va a llevar ese florecimiento? Por eso la palabra nos dice a nosotros tenemos que morir, tenemos que caer, tenemos que morir, y cuando nosotros caemos y morimos, vamos a empezar a florecer conforme a la palabra de Dios. Vamos a empezar a llevar fruto y mucho fruto. ¿Y eso es lo que buscamos? ¿Es lo que queremos? ¿Queremos llevar ese fruto? ¿Queremos que las personas cuando nos vean un buen fruto? Entonces tenemos que morir a ese pasado, a esas cosas que aún cargamos, esas cosas que aún estamos tratando de traer hacia adelante, a esas cosas que estamos aún arrastrando en nosotros, que lo que nos va a llevar es lejos de la voluntad de Dios. Tenemos que empezar a morir. ¿Y va a ser fácil? ¿Es fácil eso? No, no es fácil. Yo conozco al Señor como más de 15 años y aún soy muchas cosas que me cuesta dejar. A veces me cuesta. Y le digo, Señor, ayúdame. ¿Pero qué nos dice la palabra hoy día? Recuerda, iglesia, esta palabra es para nosotros. Verso 10, ¿qué dice el verso 10? Amén. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Qué nos está diciendo la palabra ahí? ¿De dónde van a venir las fuerzas para poder nosotros morir a ese pasado? ¿De dónde van a venir las fuerzas para poder nosotros dejar ese pasado atrás y empezar a caer, a morir, para empezar a florecer como Dios quiere? ¿De dónde van a venir esas fuerzas? De Dios. Y dice, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Dios nos dará esas fuerzas. Yo estuve buscando cuáles eran las características de este animalito, el búfalo, y pude encontrar de que el búfalo es un animal muy fuerte. Un búfalo solo puede hacer el trabajo de 2 bueyes. Es un animal muy fuerte, y dentro de lo que es la vida salvaje, es el único animal que se puede enfrentar a los leones. Los demás no. Pero el búfalo sí puede enfrentarlo, porque tiene fuerza. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor aquí? No es decir, nos está diciendo, sí, no es fácil. No es fácil morir a tu pasado. No es fácil morir a todas aquellas cosas que estás trayendo consigo en tu mochila. No es fácil dejar las cargas que estás arrastrando. Pero no te preocupes, porque yo te voy a dar las fuerzas como búfalo para que tú comiences a enfrentar todas esas cosas con poder, con autoridad, con vigor. ¿Para qué? Para que se te haga fácil. O sea, no somos nosotros, iglesia. Lo único que yo tengo que hacer es tener la fe para decir, sí, Señor, si tú me dijiste que yo iba a poder dejar eso,
yo lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque no son mis fuerzas. Quizás ya lo intenté antes y no pude, pero antes lo intenté yo solo con mis fuerzas, pero ahora como tú me estás diciendo que las fuerzas vendrán de ti porque tú los aumentarás, hoy yo creo y me muevo en esa fe y a partir de hoy yo muero a ese pasado. Porque tú me estás dando las fuerzas. Porque ahora ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Amén. Y dice que este búfalo puede enfrentar los leones. ¿Quién es ese león rugiente que está buscando a quien devorar? El diablo derrotado. O sea, cuando venga el diablo, cuando venga ese mentiroso a decirte, tú no puedes dejar el pasado, tú no puedes cambiar, tú no puedes ser una nueva criatura, tú no puedes renacer de nuevo, tú vas a tener las fuerzas del búfalo para enfrentarlo, no en tus fuerzas, no con tus palabras, sino con la promesa de Dios. Y cuando nosotros enfrentamos a aquel diablo con la palabra de Dios, ¿qué hace el diablo? Huye. Como Cristo Jesús nos lo enseñó. Entonces no somos nosotros, iglesia. Simplemente sé una semilla dispuesto a caer, a morir, para que empieces a florecer conforme a la voluntad de Dios. Déjate, porque Dios te va a dar todo lo que necesitas, todo lo que yo necesito, todo lo que la iglesia necesita para florecer como debemos florecer. Pero tenemos que morir ese pasado. Tenemos que decidir florecer conforme a las obras de las manos de Dios y a sus pensamientos profundos y no a los nuestros. ¿Cómo vamos a entender los pensamientos profundos de Dios? Ahí mismo lo decía. ¿Qué dice? No solamente que vamos a tener fuerzas para pelear. ¿Qué más decía? Seré ungido con aceite fresco. ¿Qué significa la unción del aceite fresco en la palabra, trayéndolo a lo espiritual? El Espíritu Santo. Seremos ungidos por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Aquel consolador que el Padre mandará en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos recordará y nos enseñará todo aquello que Él nos ha enseñado. Entonces, ¿cómo vamos a entender los pensamientos más profundos de Dios para poder nosotros movernos en esa dirección? Porque Dios mismo nos ha entregado al Espíritu Santo para que nosotros seamos ungidos con Él, para poder recibir de Él todos los pensamientos más profundos del corazón de Dios. ¿Somos nosotros? No somos nosotros, iglesia. Es Dios entregándonos a nosotros todo lo que necesitamos para poder cumplir lo que Él quiere que nosotros cumplamos. ¡Wow! Vamos a llevar fruto, iglesia. ¿Lo creemos? Vamos a crecer, vamos a prosperar, vamos a ser grandes, vamos a brillar, decía el sinónimo. La palabra nos dice que nosotros somos la luz. ¿Cuál es la característica de la luz? Que brilla, que alumbra. Y eso vamos a hacer, iglesia. Entonces lo que Dios nos está diciendo este año es que nosotros vamos a empezar a florecer, va a haber un florecimiento. Pero para que ese florecimiento comience a verse y a mostrarse en nuestras vidas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decirle, Señor, hoy yo empiezo a moverme conforme a tus planes. Muero a mis planes, muero a mis pensamientos y sobre todo muero a mi pasado. Dejo mi pasado atrás. Todo lo que estaba arrastrando, todo eso que me enseñaron, todo eso que yo aprendí en el mundo, todo eso lo dejo atrás. Y comienzo a moverme en tus planes. Muchas veces decimos, no, la escuela de la calle es mucho mejor. Y a veces traemos esas cosas. Quizás nos enseñó a ser duros, a muchos, pero cuando venimos a la palabra, todo eso quedó atrás. Todo eso fue desechado y ahora nos movemos en un mundo diferente, porque estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo, iglesia. Así que así vamos a florecer.
guiados por el Espíritu Santo, dando mucho fruto para que el nombre de Dios sea glorificado, tal y como Cristo nos enseñó. Ahora, enfoquémonos en el verso 12. La palabra nos dice que vamos a florecer como, ¿qué decía ahí? Como las palmeras. Ahora, ¿por qué creemos que el Espíritu Santo guió al salmista para que ponga ahí la palmera como una explicación? ¿Por qué él utilizó como ejemplo la palmera? Vamos a ver, ya esto lo hemos visto en unas prédicas pasadas, pero vamos a ver un par de características de la palmera que nos va a ayudar a entender o a discernir por qué utilizó la palmera como, ¿Mm? como ejemplo. Amén. Ahora dice que la palmera pertenece a la familia de los monocotiledóneas. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Pueden pronunciarlo primero? Monocotiledóneas. Vamos a ver. Dice que las palmeras, al brotar del suelo, cuando sale la plantita, cuando crece, o sea, su primer brote, lo hace a través de una sola hoja, que se llama cotiledón. Vamos a ver una imagen. Esta es una palmera. Normalmente, cuando nosotros plantamos, no sé si algunos se recuerdan en el colegio que nos hacían plantar frijolitos en clase de biología, no, ciencia, ¿no? Han plantado frijolitos. Cuando salía el frijolito, ¿cómo salía? Salía un tallito y dos hojitas. Normalmente la mayoría de las plantas salen dos hojitas, otros salen más de dos hojitas. Pero la palmera y todos su familia solamente tiene una sola hojita. Esta hojita se le llama cotiledón. Ahora, ¿qué es el cotiledón? Dice, esta hoja es la que contiene todos los nutrientes que la planta necesita después de la germinación. O sea, para que la palmera comience a crecer, esa hoja es la que contiene todo lo necesario, los nutrientes y todo, para alimentar al tallo, para alimentar a la planta, para que esa planta siga creciendo, para que esa planta siga floreciendo y siga haciendo lo que necesita hacer. Ahora, trayendo eso a lo espiritual, a nosotros, a lo que Dios quiere hablarnos en este día. ¿Por qué las palmeras? ¿Por qué una sola hoja? ¿Qué es lo que Dios quiere darnos a entender? Si Él quiere que florezcamos como las palmeras, ¿cuál tiene que ser esa única hoja en nuestras vidas? La palabra de Dios. La única lugar donde vamos a encontrar los nutrientes que necesitamos para crecer, para florecer, para echar raíces, para dar fruto, es esta. La palabra de Dios. No hay otro. No podemos tener otras hojas. No podemos buscar un poquito de Dios, un poquito de aquí, un poquito de allá. No. Para yo crecer y florecer como Dios quiere, mi único alimento diario, ¿cuál tiene que ser? La palabra de Dios. Aquella palabra que Cristo nos dejó y nos dijo, Padre, el pan de cada día, dánoslo hoy. Necesitamos alimentarnos para poder tener las fuerzas, necesitamos alimentarnos para poder crecer. ¿Cuál es ese alimento que Dios tiene para nosotros, para que nosotros crezcamos y florezcamos como iglesia y personalmente, para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Su palabra. Solo tenemos que buscar su palabra, iglesia. En esta palabra está todo. Aquí está el alimento que necesitamos. Vamos a leer qué nos dice el 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién?
por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, lo que la palabra misma nos dice es que esta palabra ha sido inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para el crecimiento del hombre. Es útil porque el hombre va a ser enseñado, va a ser redarguido, va a ser corregido y va a ser instruido en justicia. Y es todo lo que necesitamos para poder crecer y florecer y dar fruto y buen fruto conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en esta palabra que fue inspirada por Dios, traída a través del Espíritu Santo, nosotros vamos a obtener la convicción de pecado para poder cambiar nuestras vidas, para poder ser transformados y poder crecer conforme a los planes de Dios. ¿Necesitamos algo más? Todo lo que está aquí. Por eso Dios dice en su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué perece el pueblo? Porque muchas veces el pueblo busca nutrientes en otro lado, busca qué crecer o florecer, como el mundo, como lo vimos, como los insensatos, como aquellos que no conocen o no entienden la palabra de Dios. Buscan en otros lados crecer y florecer. Pero cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, dice que tiene todo lo que necesitamos. Es esa única hoja que necesitamos para poder llenarnos de los nutrientes, para poder crecer y desarrollarnos conforme a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que queremos, iglesia? ¿Cómo queremos crecer? ¿Cómo queremos desarrollarnos? ¿Qué fruto queremos dar? ¿El fruto que Dios tiene para nosotros o el fruto que el mundo quiere que nosotros crezcamos? Tenemos que alimentarnos diariamente. Tenemos que alimentarnos a diario para poder crecer. Y ese alimento viene únicamente de la palabra de Dios. Nuestra fuente de alimento vendrá de un único lugar y es lo que Dios nos dejó aquí escrito. ¿Existe otro? No, no existe otro, iglesia. Wow. Ahora, ¿cuál es la segunda característica de la palmera que quiero que veamos? La palmera no tiene un tronco. Lo que nosotros vemos como tronco no se llama tronco en la palmera, porque no tiene las características de un tronco, de un árbol normal. La palmera tiene unas características diferentes y eso se llama estípite. Normalmente le llamamos tronco porque es más fácil, ¿no? Pero digo, mira el estípite de la palmera, ¿qué es eso? Para nosotros todo es tronco, pero eso se llama estípite y la diferencia de un tronco es que el estípite es la unión de muchos filamentos. Vamos a ver una foto más o menos que nos va a mostrar. Entonces, este es el tronco de la palmera. Nosotros vemos todos estos de aquí, estos puntitos. Si lo vemos, parece como cuando uno corta un cable de luz y tiene todos los cablecitos adentro. Así son, como cablecitos, filamentos que van, no crecen como el tronco así, sino crecen así, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. O sea, todos están unidos hacia arriba. Ahora, ¿qué permite esto a la palmera? Flexibilidad. Por eso, cuando nosotros vemos, y si vemos, por ejemplo, National Geographic o todos estos canales que pasan sobre desastres naturales, cuando vemos una tormenta muy fuerte, vemos muchos árboles caídos, volando, todo, pero las palmeras, ¿cómo están? Dobladas. Solamente se doblan y cuando pasa la tormenta, ¿qué sucede? Vuelven a su estado natural. ¿Por qué? Porque el tipo de tronco o estípite en que la palmera es formada le permite esa flexibilidad y esa flexibilidad le da a ellos resistencia en las tormentas. Ahora, ¿por qué el Señor quiere que crezcamos como palmeras? Porque el Señor siempre nos dice en su palabra y nunca nos lo ha ocultado de que vamos a tener que enfrentar tormentas, de que vamos a tener que enfrentar días malos, de que vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles, de que vamos a tener que enfrentar climas que nos van a querer arrancar de donde estamos. A veces no estamos en paz
y de repente vino una situación que nos quiere arrancar de ese lugar de paz. Decimos, ay, yo estaba en paz, ¿por qué me vino esto? A veces no estamos tranquilos, como que no tenemos ningún problema y de repente, pum, vino un recibo que no esperábamos, una factura que no esperábamos. Ay, ¿por qué vino todo esto? Situaciones que nos quieren arrancar del lugar donde estamos, situaciones que nos quieren sacar de raíz de donde estábamos. Pero ¿qué nos dice la palabra? El Señor nos dice que nosotros vamos a florecer como las palmeras. ¿Por qué? Porque la característica de la palmera es que así venga la tormenta, así venga la tempestad, ellos se podrán doblar, pero nunca van a ser arrancados. Vamos a continuar ahí, firmes, sembrados en la palabra de Dios. Vamos a seguir firmes ahí, resistiendo los vientos, resistiendo las tormentas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, nuestro alimento, nos ha hecho crecer como la palmera, flexibles a las circunstancias difíciles. ¿Quién no ha pasado circunstancias difíciles? ¿Quién puede decir, oh, mi vida es perfecta? Mi vida es como las películas de Hollywood. A veces ni en las películas de Hollywood, ¿no? Vimos una vez una película que el bueno murió al final y todos lloraron, creo que 300 se llamaba. Entonces, la vida no es perfecta para nadie, pero podemos sobrellevarla gracias al alimento diario que nosotros tenemos, a ese alimento que nos hace crecer, que nos hace florecer y dar el fruto que Dios quiere que nosotros demos. Wow, ¿estamos recibiendo? Vamos a ver un testimonio en esto. Lucas 22, 31 al 32. Lucas capítulo 22, verso 31 y 32. Lucas 22, verso 31 y 32. Amén. Dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a ser entregado, le dijo a sus discípulos que cuando esto suceda, todos se iban a escandalizar. Se iban a escandalizar porque el pastor estaba siendo herido. Entonces Pedro se paró y dice: Señor, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y si es necesario morir, yo moriré por ti. Y Cristo Jesús lo mira y le dice: Pedro, tú vas a ser zarandeado. La prueba va a venir a tu vida. Los vientos fuertes van a soplar alrededor tuyo. Y tú vas a ser zarandeada como la palmera. Y me vas a negar 3 veces. Pero lo que te va a mantener en pie, lo que te va a ayudar a ti a resistir y no caerte y no ser arrancado de donde yo te he plantado, no son tus fuerzas de hombre, no es tu carácter, no es el que tú digas: Señor, yo soy fuerte, yo todo lo puedo. Es la fe que hay en ti. Aquella fe que yo estoy rogando para que no te falte. Eso es lo que a ti te va a sostener en el tiempo de lluvia, en el tiempo de tormenta. ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros, iglesia? ¿Qué es lo que crece, esos filamentos que crecen dentro de nosotros? Fe. ¿Y cómo crece la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, iglesia, así como Pedro, lo que nos va a ayudar a nosotros a resistir la tormenta cuando seamos zarandeados por aquel diablo que quiere venir a engañarnos, a robar, a destruir, cuando queramos ser zarandeados ante cualquier circunstancia, lo que nos va a ayudar a nosotros fue aquel cotiledón, aquella hoja única de la cual nos alimentamos. Y esa hoja única fue y tiene que ser la palabra de Dios.
Si nos alimentamos de otras cosas, no vamos a poder resistir. Porque muchas veces caen. Porque muchas veces caemos. Recuerden, háganse memoria. Muchas veces caemos cuando nos alejamos de la palabra de Dios, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de alabar, cuando dejamos de buscarlo a Él. Ahí estamos más expuestos al diablo. Y el diablo venía porque Él puede oler eso. Cuando en ti falta ese alimento diario. Y comenzó a soplar como el lobo que sopla en la casa de los chanchitos. Y tu casa estaba hecha de paja porque no la habías fortalecido en la palabra. Y sopló y la casa derrumbó. ¿No es cierto? Así que, iglesia, lo que Dios va a hacer crecer en nosotros, lo que nos va a hacer florecer es esa fe. Nuestra fe va a crecer, pero para que esa fe crezca necesitamos mantenernos firmes en su palabra, buscando su palabra, buscándolo a Él, alimentándolos de Él, para mantenernos plantados, fuertes en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Uf. Vamos a crecer como las palmeras, iglesia. Y eso va a ser de gran bendición, no solamente personalmente para cada uno, sino para los que están afuera. ¿Saben por qué? Pongamos en nuestra imagen, en nuestra mente esta imagen. Pongamos a una persona que está perdida en el desierto. 3, 4 días caminando en medio del desierto sin nada de agua. ¿Cómo va a estar? Cansado, agotado, sin fuerzas, casi por morir, ¿no? Y a veces vemos en las películas las personas están así en lo último y de repente a lo lejos ven unas palmeras. Y cuando ven las palmeras, ¿qué hacen? Corren, ¿no? Sus últimas fuerzas corren. ¿Por qué? Porque saben que en esa palmera, a los pies de esa palmera, hay un manantial de agua. Entonces, corrieron por la palmera, corrieron a beber del agua que estaba ahí. ¿Por qué? Porque al ver la palmera, inmediatamente dicen, ahí hay un oasis. Y eso es lo que yo necesito. Iglesia, Dios nos va a hacer florecer como palmeras, no para que corran a nosotros, sino para que vean y reconozcan que en nosotros hay un manantial de agua. Y cuando ellos vengan acá corriendo con sed, agotados en sus últimas fuerzas, van a beber de aquel agua que brota para vida eterna, de aquel agua verdadera, de aquel agua el cual dice nuestro Señor Jesucristo, de aquel que la beba no tendrá sed jamás. Vamos a florecer, no para que los demás digan, ¡ay, qué bonita palmera! Vamos a florecer para que los demás reconozcan que aquí hay un manantial de agua pura y verdadera que les va a quitar la sed y el cansancio que ellos tienen. La gente va a venir a tomar el agua, no a beber de nosotros. Porque como vivimos en nuestra visión, no somos nosotros, no es nuestra gloria. Si nosotros quitamos las palmeras, ¿el manantial sigue? Sí. Si nosotros quitamos el manantial, ¿las palmeras siguen? Se seca. Entonces no somos nosotros, iglesia. Vamos a crecer como palmeras muy alto, sí, pero por más alto que estemos, la gloria siempre es para Dios. Y eso va a ser de bendición para muchos. Muchos nos van a ver de lejos, a decir, wow, ese hermano, esa hermana tiene algo diferente. Tiene algo, tiene unos frutos que yo deseo. Y cuando vengan corriendo, no nos vamos a decir, sí, soy yo. No, no soy yo. Es esta palabra que transformó mi vida y me hizo lo que soy. Esta palmera, porque sin esta agua yo no hubiera podido florecer. Y guiamos a todos a beber de esa agua. Amén. Wow. Ahora hay algo muy importante también que tenemos que entender. Y es la tierra en donde esta semilla tiene que caer.
¿Dónde tiene que caer esta semilla? ¿En dónde tengo que yo poner mi confianza? ¿Dónde tengo que caer yo, plantarme? Veamos el verso 13. ¿Qué nos decía el verso 13? Dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. O sea, dice que la única manera en que yo florezca como palmera, conforme a la voluntad de Dios, es plantándome en la casa de Dios, en sus atrios. ¿Qué es el atrio? El patio es el que rodea la casa, ¿no? O sea, plantarme en el patio de Dios para yo comenzar a crecer conforme a lo que Dios quiere. Mantenerme en la casa de Dios, en sus atrios, mantenernos en su iglesia. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Imaginémonos que yo planto una semilla en una maceta. La tengo ahí. Recordemos que una semilla para germinar a veces demora una semana o 2 semanas. La dejo unas horas. La saco y la planto en otra maceta. La dejo unas horas. La saco y la planto en otra maceta. Y estoy así constantemente, todos los días, moviendo mi semilla, la misma semilla, de maceta en maceta. ¿Va a crecer? No va a crecer. ¿Qué va a pasar? Se va a podrir, se va a morir, pero muerto bien muerto, y ya no va a crecer nada. Y es lo mismo, iglesia, si es que yo estoy aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. Busco qué maceta quiero estar hoy día. Hoy día siento como que quiero estar en la maceta de la playa. Me voy a la playa. Hoy día siento que quiero estar en la maceta de una fiesta. Me voy a fiesta. Hoy día siento que quiero estar en la maceta de la iglesia. Me voy a la iglesia. Y estoy así, constantemente moviendo mi semilla. Constantemente saltando de maceta en maceta. ¿Voy a crecer? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que para crecer tengo que estar plantado. O sea, tengo que estar ahí sin moverme constantemente ahí, en la casa de Jehová, en sus atrios, para que yo pueda florecer. Lo que yo tengo que buscar es que mantenerme en la casa de Dios. Y muchas veces, iglesia, mantenerme en la casa de Dios no significa solamente venir a la iglesia. Mantenerme en la casa de Dios no significa que yo esté aquí sentado. ¿Sabes qué es mantenerse en la casa de Dios? Llevar a Dios donde yo estoy, porque yo soy ese templo del Espíritu Santo. Llevar a Dios donde yo estoy. Donde yo estoy, no me muevo sin mi maceta, sin mi tierra. Vaya donde vaya, voy al trabajo, llevo mi tierra conmigo para estar ahí plantado. ¿Para qué? Para seguir creciendo, para que los demás sigan viendo en mí ese crecimiento, ese fruto diferente que no lo pueden ver en el mundo. Voy a un lugar que me han invitado, voy y sigo en mi misma maceta, sigo en mi misma casa, sigo plantado en mi mismo Dios. ¿Para qué? Para dar testimonio a los demás de que yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Voy para otro lado y sigo ahí llevando mi casa, llevando yo los atrios de Dios conmigo para que los demás sigan viendo que yo soy esa luz y donde está la luz las tinieblas desaparecen. Eso significa llevar o estar plantado en la casa de Dios. Que donde yo vaya, sigo plantado en su voluntad, en su palabra. No que cuando salga de la iglesia me transformo. Cuando salga de la iglesia cambio completamente. Ya los hermanos no me están viendo. No. Porque nosotros no hemos sido puestos para testimonio entre nosotros, sino para los que están allá afuera, que aún no conocen de Dios. Para que los demás vean en nosotros el amor de Cristo Jesús. ¿Estamos bien? ¿Todos se quedaron? Llevemos nuestra casa a todos lados para hacer luz y sal para este mundo. Que donde estemos, vean que yo no estoy plantado en las cosas terrenales, sino que estoy plantado en la casa de Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. Y estar plantado en la casa de Dios, ¿qué significa? ¿Qué nos decía el salmista?
versos 1 al 3. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Estar plantado en la casa de Dios significa alabarlo en todo tiempo y en todo lugar. ¿Qué significa alabar? Vamos a ver, alabanza, Marcelo, alabanza. Dice decir cosas favorables a una persona resaltando sus cualidades o méritos. Entonces, alabar para un hijo de Dios significa dar testimonio a los demás de las virtudes de Dios. ¿Y cómo voy a dar testimonio de las virtudes de Dios? Con el cambio y la transformación que les muestro en mi vida. Si yo fui un alcohólico y la gente me conocía como un alcohólico y yo voy a ellos con una botella de cerveza en la mano y le digo, Dios te va a cambiar, ¿me van a creer? Porque, ¿por qué? Porque mis palabras no van conforme a lo que yo estoy haciendo. Pero si yo le voy sobrio, cambiado, bien peinado, con ojos blancos, no rojos, llenos del alcohol, y le digo, mira lo que Dios hizo en mi vida, lo mismo lo puede hacer en ti. ¿Cuál testimonio va a tomar la gente? Sin predicarle la palabra, sin predicarles todo el Salmos o todo Juan, sin aprenderme Juan de memoria, simplemente con el cambio y la transformación que yo les demuestro en mi vida, los demás van a creer en Dios. Porque mi testimonio es poderoso. La palabra me transformó y la palabra va a transformar a muchos. Pero muchas veces lo que queremos es llenar de palabra, pero sin obras. Cuando tenemos nosotros que mostrar, no porque las obras me van a salvar, sino porque las obras dan testimonio del cambio y la transformación en mi vida a través de la palabra. Y eso es lo que tenemos que buscar, iglesia. Cuando el salmista nos dice, alaba a Jehová en todo tiempo, en la mañana, en la noche, o sea, no importa el lugar, no importa el tiempo, no importa dónde estás, da testimonio de las virtudes y cualidades de Dios. ¿Cuál es la cualidad? Su amor. Porque a través de ese amor nosotros fuimos cambiados y transformados para ser lo que somos. Así que, iglesia, este año vamos a florecer. Este año vamos a echar frutos y Dios nos va a ayudar. Pero tiene que haber una convicción en tu vida y en mi vida a través de esa fe que hemos visto, decir, sí, Señor, yo lo tomo para mi vida, yo dejo todo pasado, dejo todo atrás y comienzo a vivir conforme a lo que tú me mandas. Convicción, no emoción. No te emociones ahorita diciendo, sí, sí, sí. Ten convicción de decir, sí, Señor. ¿Por qué? Porque ahora sé que por más que sea difícil, tú me vas a dar las fuerzas del búfalo. Por más que yo no entienda tu palabra, tú me vas a ungir con tu Espíritu Santo para entender tus pensamientos más profundos. Por más, Señor, que la prueba venga, la fe que tú estás haciendo crecer en mí a través de tu palabra, que va a ser mi único alimento, me va a hacer resistir como las palmeras en el tiempo de tormenta. Ahora sé, Señor, y yo quiero eso para mi vida. ¿Quieren florecer, iglesia, como Dios quiere? ¿Quieren florecer como Dios manda? Quizás nos sentimos cansados, ¿no? Y trabajados. Quizás hoy muchos de nosotros vinimos quizás con nuestras últimas fuerzas. Quizás muchos de nosotros hoy teníamos una voz en la mente que decía, ay, no quiero ir. ¿Para qué seguir esto? Quizás muchos de nosotros tenemos una voz ahí que nos está diciendo, ya, ríndete. Deja todo ya. Olvídate de todo eso. Pero Dios hoy nos está hablando. ¿Y qué es lo que Dios nos está hablando en nuestra vida? Vamos a terminar ahí.
verso 14 y 15. Aún en la vejez fructificarás. Estarás vigoroso y verde para anunciar que Jehová, tu fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Así que si hoy estabas cansado, si hoy iniciaste tu año diciendo, ya quiero que termine el año, Dios te dice hoy y me dice a mí y nos dice a todos nosotros, aún en la vejez vas a fructificar. La vejez de un árbol, o sea, aun cuando te veas todo pelado, sin hojas, todo seco, ahí yo voy a hacer que des fruto. Ahí yo te voy a reverdecer, dice, y estarás vigoroso. ¿Para qué? No para que los demás vengan a glorificarte, no para que los demás vengan a exaltarte, sino dice para que anuncies a través de lo que Dios está poniendo en ti, que Dios, tu fortaleza, es recto. ¿Qué significa eso? Que Él va a cumplir su palabra, que Él va a cumplir su promesa. Solamente tienes que tomarla. Si tú la has tomado en este día, si has tenido esa convicción, no te digo que mañana no va a venir la tormenta a tu vida, sí va a venir. Quizás más tarde nomás va a venir la tormenta. Quizás cuando estés manejando se te va a cruzar alguien por ahí, pero vas a poder resistir a partir de ahora. Zarandeados, pero no derrotados, dice la palabra. ¿Saben? Después de la palmera decía que íbamos a crecer como el cedro del Líbano. ¿Saben cuál es la característica de ese árbol? Estaba viendo y dice que es un árbol muy adaptable. Puede crecer en la exposición al sol, en suelos cálidos y secos, tolera las heladas. O sea, tolera cualquier tipo de clima. Y el Señor dice eso. Vamos a crecer tolerando cualquier tipo de clima. No importa lo que el enemigo te esté diciendo. No importa lo que el enemigo te quiera mostrar. No importa lo que el enemigo esté haciendo o moviendo por ahí. Vas a poder resistir. Porque Dios tu fortaleza es. Y Él es justo. Pero ¿saben? Dice que el cedro no puede crecer mucho en ciudades porque no tolera la contaminación. No te plantes en el mundo. ¿Quieres resistir? No te contamines con el mundo. Plántate en los atrios de Jehová, en su casa, para que puedas florecer, para que podamos florecer y crecer como Dios quiere. Así que este año, iglesia, nuestra misión es florecer. Nuestra misión es crecer. Nuestra misión, gracias 2023, pero ahora 2024 va a ser el año en que la iglesia va a florecer. Y dentro de florecer, ¿qué significa? Progresar, medrar, que es madurar, desarrollar, crecer, adelantar, despuntar, brillar, prosperar. De acuerdo al Salmos 92. Este va a ser nuestra imagen este año. Y vamos a recordarlo cada fin de semana cuando estemos aquí plantados en la casa de Jehová. Que cuando salgamos de aquí tenemos que seguir llevando sus atrios a todo lugar. Que cuando lleguemos aquí sin fuerzas vamos a recordar que Él va a aumentar nuestras fuerzas como el búfalo. Cuando lleguemos aquí cansados y trabajados, vamos a recordar de que Él nos va a ungir con aceite fresco cada tiempo. Y vamos a estar firmes. ¿Quieren eso, iglesia? ¿Creen eso? ¿Han recibido esa palabra? Yo la recibí. Y yo sé que Dios es fiel y Él es justo y Él va a cumplir su palabra. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás, Marcelo, por favor. Y comienza ahora a decirle, deja que el Espíritu te guíe, te muestre todo aquello que Él quiere que caiga y que muera. Que caiga de tu vida y que muera de tu vida.
Comienza a decirle, Señor, hoy yo quiero dejar esto atrás. Hoy yo quiero, Señor, que esto muera en mi vida. Yo cuando salga de aquí, Señor, no quiero llevármelo conmigo. Cuando salga de aquí no quiero que esto me siga. No quiero cargarlo nuevamente. Hoy como aquella semilla, Señor, que cae, muere y florece y lleva fruto, mucho fruto. Hoy yo quiero ser esa semilla. Hoy yo quiero que mi corazón sea esa semilla. Te lo entrego todo. Muéstrame, Señor. Muéstrame, Espíritu Santo, lo que tú quieres que yo deje aquí hoy. Muéstrame lo que tú quieres, Señor, que yo deseche hoy de mi vida para dejarlo. Porque yo quiero crecer como aquella palmera. Yo quiero florecer como aquella palmera, Señor. Aquella palmera que resiste, Señor, los tiempos difíciles. Aquella palmera, Señor, que se mantiene en pie, Señor, ante las tempestades. Aquella palmera, Señor, que ante los vientos fuertes, Señor, bendito Dios, no es arrancada de donde tú la plantaste. Hoy, Señor, yo me planto en tu palabra. Yo me planto en tus promesas. Y sé que voy a pasar, Señor, muchos tiempos malos. Sé que voy a pasar, Señor, muchos tiempos difíciles. Sé que voy a atravesar desiertos y tempestades, Señor. Pero hoy tu palabra me ha hablado a mi vida y yo la tomo, Señor. Yo la tomo, Señor, y sé que por aquella fe que tú has puesto en mí, Señor, yo voy a poder resistir. No por mis fuerzas, no por mi conocimiento, no porque yo sea mejor que nadie, sino porque tú habitas en mí. Sino porque tú me estás dando las fuerzas, Señor. Porque tú estás haciendo en mí el cambio y la transformación que mi vida necesita, Señor. Gracias te doy, Padre. Ayúdame a ser como ese cedro del Líbano, Señor. Que donde esté, Señor, siga en pie. Que donde esté, Señor, siga llevando tu palabra. Que donde esté, siga llevando tu testimonio, Señor. Pero que no salte de un lugar para otro. Que no busque en el mundo lo que solamente tú puedes entregarme, Señor. Que ponga mi mirada y mi confianza solamente en ti. Que me agarre solamente de tu palabra, Señor. No de la palabra del hombre. Gracias te doy, Señor. Gracias, bendito Dios. Hoy yo creo, Señor, que tu palabra es útil, Señor. Que aquella palabra que fue inspirada por ti es útil, Señor, para que mi vida sea cambiada. Y hoy yo me alimento con esa palabra. Dame hoy el pan de cada día, Señor. Y ayúdame, Señor, a fortalecerme, a ser fuerte. Ayúdame a que no sea una emoción. Que no hoy día yo diga, sí, Señor, yo quiero cambiar, pero mañana cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, vuelvo atrás. Ayúdame a que sea una convicción, Señor. Que no sea esa semilla, Señor, que fue plantada en la roca. Que después vino el sol, vino la prueba y como no echó raíces, murió. Que sea esa semilla plantada, Señor, en la buena tierra. Ayuda a que esta convicción en mí crezca cada día, Señor. Y cuando esté, Señor, parado frente a la tentación, frente a la prueba, o frente a aquel enemigo, Señor, que ha venido a mentir, pueda yo resistir firme en tu palabra. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre. Sigue ahí entregando todo, iglesia.
Comienza a florecer, iglesia. Comienza a morir, a caer, para que florezcas. El mundo no entiende eso. El mundo nunca entendía cómo en la muerte va a haber vida. ¿Cómo tiene que morir un hombre para que todos vivan? El necio y el insensato no lo entienden. Pero nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, lo entendemos. En la muerte hay vida. Gloria a ti, Señor. Y si esta palabra ha llegado a ti por primera vez, si esta palabra ha tocado tu corazón y quizás nunca la habías entendido, nunca la habías recibido, escuchado, y hoy tu corazón te está diciendo: yo quiero ser esa semilla, yo quiero morir a mi pasado, yo quiero plantarme en la casa de Dios, yo quiero plantarme en sus atrios, quiero que Cristo crezca en mí. Si hoy tu corazón te está guiando para que entregues tu vida a Él, para que empieces a florecer como Él, para que empieces a crecer y dar fruto como Dios quiere, lo que tienes que hacer es esta oración de fe juntamente con nosotros. Pero esta oración que salga de lo más profundo de tu corazón, como una convicción que estás creyendo realmente que Cristo es el Hijo de Dios y que Él murió por tus pecados y resucitó para darte vida. Así que si hoy tú quieres entregar tu vida a Él, o si de repente tú ya lo habías hecho, pero por circunstancias, por tormentas que vinieron a tu vida, por vientos que vinieron a tu vida, te arrancaron del lugar donde el Señor te había puesto, y hoy tú quieres volver y quieres volverte a reconciliar con Él para volverte a plantar en sus atrios, también repite con nosotros esta oración. Así que ya sea que seas nuevo o que vengas a reconciliarte con Dios, ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tu mano y repite con nosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy tú has hablado a mi vida. Gracias porque me has mostrado tu amor. Y hoy, Señor, yo te reconozco, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Y te recibo en mi vida para que entres tú en mi corazón y hagas en mí el cambio y la transformación que tú deseas. Padre, te entrego mi vida y te doy gracias. Ayúdame a ser la luz y ser la sal que tú quieres que yo sea, para que todos los que me vean puedan verte a ti y puedan exaltarte a ti. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.